Muy buenos días a todos. Qué bendición verles en una mañana fresca y también con un espíritu fresco para poder escuchar lo que Dios tiene para nuestro corazón. Seguimos estudiando el libro de Éxodo. Ayer se tocó un poco de los primeros versículos del capítulo 36, pero quisiera hacer un pequeño resumen o una enseñanza resumida de lo que pasó en esos 7 versículos. Se habla de la ofrenda, se habla de lo que la gente vino a dar, pero me he preguntado, y usted quizá lo mismo, ¿de dónde sacaron tanto oro, tanta plata, tantas joyas preciosas? Porque no era poco lo que ellos estaban cargando y ahora lo estaban usando. Y recuerde que en el capítulo 32 ellos ya habían usado una buena cantidad de estas joyas de oro para hacer un becerro. Ustedes recuerdan que estaban adorándolo, pero Aarón dice: yo pedí nada más que trajeran sus joyas, su oro, su plata, lo eché todo junto y salió este becerro. Qué fácil manera de zafarse, ¿verdad? Pero aquel pecado fue grave ante Dios, un pecado de idolatría, pero también de ingratitud. Porque empezaron a adorar al becerro como que si él hubiera sido el que los sacó de Egipto. Como si él hubiera sido el que había hecho los milagros en el desierto. Pero ahora, después de ese capítulo 32, viene una experiencia diferente, que hasta cierto punto debe ser normal. Cuando la persona reconoce su pecado, en este caso el pueblo, cuando la persona reconoce que ha hecho mal, arrepentido, no con remordimiento, sino con arrepentimiento, viene, se pone ante Dios, pide perdón, el Señor lo perdona, y ahora él se levanta y quiere mostrar totalmente lo opuesto. Como que ahora se les fue la mano, ¿verdad? Aquí se les fue en la idolatría y aquí se les va ahora en la ofrenda y en la gratitud. En los capítulos siguientes, pues, vemos cómo el pueblo también empezó a mostrar esa gratitud o esa actitud positiva hacia los mandamientos de Dios. Dice la palabra, pero decía, déjeme regresar un momentito a los primeros 7 versículos del capítulo 36. Recuerde que Bezaleel y Aholiab habían sido escogidos por Dios para que ellos diseñaran, para que ellos inventaran, para que ellos formaran el equipo de artesanos, el equipo de hombres que iban a estar trabajando con el oro, la plata y todo. Sin embargo, cuando pidieron ayuda al pueblo, el pueblo empezó a responder, y yo creo todavía guardaban algo de joyas y de oro y de plata, porque dice la Escritura en el capítulo 36 que ellos trajeron ofrendas. Ahora, varias cosas de esta ofrenda. En primer lugar, era una ofrenda definida. No era nomás ahí va, a ver que la usen como quieran. No. Dice la palabra ahí en el versículo 3 del capítulo 36, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra. Ahora, noten ustedes entonces que el Señor estaba enseñándonos que cuando ofrendemos precisamente para algo definido. Si es un diezmo, usted practica el diezmo. Como hemos dicho antes, el diezmo es un principio para nosotros y debemos de tenerlo en mente. Y si en el Antiguo Testamento, bajo la ley, daban el diezmo, nosotros, bajo la gracia, debemos de por lo menos iniciar con el diezmo. Bueno, pero lo que usted dé a la obra, délo sabiendo que es para el Señor, y los que manejan este dinero son los responsables. Usted délo y ellos darán cuenta de sí, los mayordomos. Pero dice la Escritura, no solamente era algo definido,
sino que era algo constante. Miren, nosotros tenemos la práctica de la promesa de fe. Y es admirable cómo gente nos habla a veces, hermano, ¿cómo voy? ¿Cuánto debo? Y deben 3 meses, 6 meses. Una hermana me habló y me dice, ¿cuántos meses llevo? Le digo, ninguno. No ha dado usted nada, hermano, del año pasado. Pues ya se empezó a poner al día. Pero cuando usted dé algo definido, pero más que todo, délo también sabiendo que va a ser constante. Cuando es una ofrenda constante, nosotros estamos también listos para hacer una promesa, listos para trabajar con un presupuesto, listos para ayudar a aquellos que dependen de nosotros. Un misionero, por ejemplo. Un misionero, usted le hace una oferta, una ofrenda, una promesa, que usted va a enviarle mensualmente una cantidad, o va a depositar una cantidad en su cuenta. Pero si hay un mes que no se la pone, o 2 meses que no se la envía, él se desequilibra un poco. Él no va a poder saber si puede o no puede hacer ciertas cosas. De modo que la ofrenda debe de ser, en primer lugar, definida, en segundo, constante, en tercero, debe de ser una ofrenda voluntaria. Cuando nosotros firmamos aquí nuestra promesa de fe para misiones, les pedimos que pongan su nombre en el sobre, no para ir a cobrarles después o no para ver cómo van, no, simplemente porque queremos llevar un récord de la constancia, queremos llevar un récord de lo que han dado y de lo que han hecho, porque cuando preguntan si no lo tenemos, no podemos contestarles. Así que la ofrenda debe de ser entonces definida, constante, voluntaria. Nadie está obligándole a nadie. La iglesia no nos puede obligar a ofrendar. Lo hacemos de corazón. La iglesia no puede obligarnos a que demos algo porque lo prometimos en enero y ya vamos por agosto o por julio y no hemos dado nada. Hermana, eso y usted tendrá que dar cuenta de eso. Pero delante de Dios, usted tiene una responsabilidad y debe de cumplirla. Ahora, la parte final es la que quiero. La forma que ofrendaron fue una forma abundante. No hubo escasez aquí. Miren ustedes ahí, en el versículo 5. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y entonces dice, Moisés mandó pregonar. ¿Se imagina usted su iglesia hoy en día? Su pastor, sus líderes, teniendo que decirles un domingo, hermanos, ya no ofrenden, por favor. Tenemos demasiado dinero. Las arcas están sobreabundantes. Por favor, ya no ofrenden. Yo nunca he oído eso. Al contrario, yo oigo que dicen, hermanos, ofrenden. Hermanos, cumplan su promesa. Hermanos, etcétera. Bueno, o sea, más bien la insistencia es que se dé, no que no se dé. Y entonces dice en el versículo 6, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más. Qué linda lección. Cuando hay abundancia en el corazón, va a haber abundancia en cada área de la vida del Señor, en cada área del ministerio de la iglesia, en cada área donde usted esté involucrado. Así que, hermano, esas leccioncitas rápidas, pero ya del versículo 8 en adelante, vamos a ver no solamente lo que Dios espera de su pueblo, sino que ahora Él da un mandato. Él dice, ahora que tienen este espíritu dadivoso, ahora que tienen este espíritu de querer tener parte en lo que se está haciendo, ahora sí, quiero que hagan esto. Y nos da no solamente un mandato, ya el mandato había sido dado anteriormente, allá en el capítulo 25 al 31, pero ahora viene, del 36 en adelante, viene la ejecución del mandato. Allá Dios dijo, en el 25, Dios dijo cómo quería el tabernáculo,
Ahora en el 36, cómo el pueblo lo hace, y juntando los dos, vamos a encontrar entonces dos actitudes: la actitud de reconocimiento y la actitud de un espíritu generoso para la obra del Señor. Hermanos, qué hermoso es cuando vemos que la iglesia responde y la iglesia sabe su obligación. Miren, la iglesia cristiana, bueno, todavía hay países donde el gobierno ayuda en la iglesia, especialmente iglesias de Europa. El gobierno está en su presupuesto a ayudar a la iglesia Hermanos Libres o a la iglesia presbiteriana, luterana, etc. Y hay pastores aquí en las islas del Caribe que están siendo sostenidos por ofrendas de allá de Europa. Bueno, aquí en México no es así. Aquí en México no dependemos del gobierno. El gobierno no da nada para una iglesia. Más bien han separado a la iglesia del Estado. Por lo tanto, lo que haga la iglesia es de la iglesia y por la iglesia, y no de la iglesia dependiendo del Estado o de la tesorería del país. Yo creo que esto es algo que tiene que ser marcado. Hay muchas personas que no se han dado cuenta de esto. Pero la iglesia tiene responsabilidades, tiene gastos comunes como luz, agua, predial, basura, guardias que cuiden, cuántas cosas. Todo eso hay que pagarlo. ¿Cómo se paga? La única manera es si hay una tesorería que esté recibiendo en forma constante, en forma voluntaria, en forma definida y en forma abundante. Dios quiera que en su iglesia usted sea un dador alegre. Dice, Dios ama al dador alegre. No es que voy a dar con tristeza o por necesidad. Voy a dar con alegría. Voy a dar porque estoy teniendo parte y voy a ayudar en la obra del Señor. Yo le invito pues en esta mañana, en este día, vea qué parte está usted teniendo en la ejecución del mandato. Ya Dios dio el mandato, la iglesia tiene que ir y alcanzar al mundo, tiene que ir hasta lo último de la tierra con el mensaje, pero ¿cómo serán enviados si no hay quien los envíe? Ahí es donde entramos nosotros. ¿Cómo podemos alcanzar aquí mismo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país? Es con lo que nosotros podemos ofrendar o podemos dar en la obra del Señor. Seamos dadores alegres, seamos dadores constantes, seamos dadores agradecidos, seamos dadores definidos, pero más que todo, dadores abundantes. ¿Y qué pasa? Si hay alimento en mi casa, dice allá en Malaquías, si el Señor ve que su pueblo está respondiendo, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Él va a abrir las ventanas celestiales y las bendiciones vendrán abundantes y sobreabundantes. Y hermanos, hace años prediqué un mensaje sobre no detengamos las bendiciones de Dios. ¿Y saben por qué a veces somos así? Porque la imagen, el concepto que tenemos de Dios es pequeño. Entonces, entre más pequeño lo vemos, menos damos. Entre más pequeño lo vemos, menos participamos. Pero cuando lo vemos como un Dios grande, poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos provee, hermano, con gusto vamos a responder. Leía esta mañana, y ayer más bien, una ilustración que me gustó mucho y con esta concluyo. Una ilustración de un niño con su padre. Y el niño le dice, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Una pregunta un poquito difícil para algunos papás. ¿Cómo le responde usted a su hijo, qué tan grande es Dios? Pero el papá con mucha sabiduría vio y iba un avioncito en el cielo. Y le dice, mira hijo, ¿ves aquel avión que vaya ahí entre las nubes?
¿Lo ves? Sí, papá, dice, pero está muy lejos, no se distingue casi. ¿De qué tamaño es ese avión? No, pues a veces una cosita bien chiquita. Pero ahora el papá, con mucha sabiduría, lo lleva al aeropuerto. Y ahí en el aeropuerto, en un lugar donde podía ver él el aterrizaje y el despegue de los aviones, le dice el papá ahora, hijo, ¿te acuerdas del avión que vimos allá en el aire que tú decías estaba muy chiquito? Míralo ahora. Papá, ese es un avión, es grandísimo. ¿Qué hizo la diferencia? No es el avión el que cambió. El avión es el mismo. Soy yo el que cambia. Mi concepto lo veo porque estoy lejos de él. Pero ahora estoy cerca del avión. Ahora lo veo más grande. Entre más cerca usted esté, más grande lo va a ver. Y entre más tenga usted un concepto de lo que él es, va a dirigir y va a manejar las cosas que hace para él. Así que, hermanos, el pueblo aprendió esto y tuvo que ser un pueblo dadivoso, un pueblo agradecido, un pueblo que Dios iba a bendecir y bendijo todavía por varios años después. Que Dios le bendiga a usted, que Dios le ayude para que usted logre de veras tener esa felicidad y poder decir gracias Dios porque me permite ser un dador alegre. No juzgando a los que lo manejan, no juzgando a los que quizás no saben hacerlo. No. Usted cumpla su parte, déla, y el Señor verá cómo la maneja y quién la maneja. Pero su corazón va a estar lleno de agradecimiento y de alegría. Y Dios va a hacer que sobreabunde, no solamente lo que entra, sino sobreabunden las bendiciones que vienen, porque Él abre las ventanas de los cielos y son nuestras. No detenga las bendiciones de Dios, no las detenga. Les decía, estuve estudiando sobre un tema así, y les decía a los hermanos, como cristianos, detenemos mucho la bendición de Dios. No la tenemos porque no la pedimos, no la tenemos porque no la esperamos, no la tenemos porque no estamos expectantes de ella. No la detenga. Deje que Dios abra sus ventanas y derrame abundancia sobre su vida, sobre su hogar, sobre su trabajo, sobre su iglesia. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo pedimos tu ayuda y tu bendición. Pedimos que tú nos dirijas, nos ayudes, para que podamos de veras, Señor, ser dadores alegres, como el pueblo lo estaba haciendo. Señor, quizá no lleguemos a la experiencia de pedirle a los hermanos que ya no ofrenden, pero qué hermoso poder decirles, hermanos, podemos seguir planeando porque Dios está proveyendo. Ayúdanos a ser proveedores alegres dentro de tu obra. Por Cristo Jesús. Amén. Recuerde que el día de mañana, y todas las mañanas a las 9 de la mañana, tenemos una cita en nuestro devocional. Un orador diferente cada ocasión, pero yo espero que usted pueda aprovecharlas y esté alerta a las 9 de la mañana, unos minutos nada más, pero sería como una cápsula para poder entrar a las labores del día. Muchas gracias a ustedes que nos escriben, los que nos mandan mensajes. Alejandra Alonso, buenos días, pastor, bendiciones. Pati Bo, hola pastor, un gusto verlo. Tricia Albavera, hola pastor, buenos días. Rosy Calderón, Leo Patiño, Magdalena Díaz de Monterrey, solicita unirte a la transmisión de Torrefuerte, dice, descubre páginas relacionadas con la obra de la iglesia y mantente conectado con nosotros. Bueno, es una larga lista. Son como 50 o 60 personas que nos han escrito. Muchas gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias por su atención, su cuidado.
El Señor ha sido bueno. Yo estuve un poco delicado de salud otra vez el fin de semana, pero ya estoy de nuevo, todavía no totalmente, pero ya estoy de nuevo listo, y si Dios ayuda estaremos de nuevo activos en la obra. Muchas gracias por sus oraciones, por sus mensajes, por sus saludos. Han sido de mucha bendición. Bueno, recuerde también que el día domingo tenemos 2 cultos, a las 11 de la mañana y a la 1:30. Usted escoja la hora que más le guste o prefiera. Ya hemos agregado más sillas, de modo que ya no tenemos tanta restricción. Inclusive usted va a poder traer a un niño con usted y los va a tener que sentar al lado suyo a lo menos 1 o 2 domingos más. Pero vamos a sufrir un poquito en cuestión de distracción o de inquietud de los niños, pero yo sé que Dios nos va a ayudar y va a ser de bendición estar juntos en la casa del Señor. Así que los esperamos el domingo a las 11 y también a la 1:30. El día lunes, nuestro día de oración en la noche, y por supuesto, como decía, estamos en conexión para que el miércoles tengamos nuestro servicio de media semana y pronto tengamos ya estos cultos en forma presencial, ya no tanto grabados. Que Dios le bendiga, le dé un fin de semana hermoso, que Dios le ayude para que usted también sea bendecido. Y recuerde lo que hemos aprendido esta mañana. Un saludo, un abrazo, Dios le bendiga.